Vamos a acomodarnos los cabellos para que salgamos bonitos. Ok. Entonces, habíamos comenzado con bebés espirituales, ¿no? El crecimiento hacia la madurez es una necesidad de todo ser vivo. Así como esperamos que un bebé crezca sano, Dios desea que sus hijos maduren y sean fructíferos, ¿no? Cuando uno escucha de bebés espirituales, tienes que ponerte a pensar cómo es un bebé espiritual, ¿no? ¿Cómo es un bebé? Un bebé puede ser como la Sami, todavía es una bebé, ¿no? O sea, hay veces los bebés interrumpen. Hay veces los bebés dicen cosas sin saber, sin entender lo que están diciendo. Hay veces los bebés creen saberlo todo. ¿No? A veces los bebés no hacen caso, hacen lo que quieren, ¿no? ¿Entienden? Pero no solamente está hablando de bebés, sino está hablando de crecimiento espiritual, ¿no? Cuando están creciendo, compara la madurez con bebés, ¿no? Con el crecimiento del ser humano carnal, ¿no? En la carne. Tenemos que ver que cuando el hombre, la mujer espiritual está creciendo, también pasa la parte de la adolescencia o la pubertad, ¿no? En que todavía sigue siendo niño, pero ya estás creciendo para ser adulto, ¿no? Y estás en una fase, ¿no? En una fase en la que Dios te está poniendo. O sea, antes tú estabas necesitando de alguien, de un mentor, pero Dios ya te está llamando, estás tan lleno que Dios te está llamando para que tú ya seas un mentor, para que tú ya no estés bajo los cuidados de algo que siempre tienes que estar, ¿no? Pero no así de tan pendiente como un bebé, sino que ya tú estás creciendo de tal manera que ya estás en una preadolescencia, se puede decir, ¿no? Para ya llegar a la adultez. Y van a venir pruebas, van a venir situaciones, van a venir muchas cosas, ¿no? Donde será eh, probada nuestro carácter, nuestra respuesta ante esa situación. Y depende de esa respuesta ante esa situación, ¿no? Cómo la veamos, será que crecemos o nos quedamos ahí o nuevamente lo pasamos, ¿no? No es que Dios nos va a descartar por completo, es una prueba para pasar de niveles, no para que Dios no, nos anule, nos descarte, ¿no? ¿Se está entendiendo, verdad? Amén. Ok, Keiko, si se puede ver tu rostro, si está en tu casa, por favor, hermana. Ne. Keiko, por favor, sus rostros. Ok, entonces habíamos leído Hebreos 6, 1, 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, de aquí a un momento vamos a estar viendo qué es la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, sino de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Eh? Ahí nos quedamos. Lea los textos anteriores varias veces y anote aparte las comparaciones y diferencias entre un bebé espiritual y un adulto espiritual. Esto es como tarea, ¿ok? Dice, fecundación, gestación, nacimiento, crecimiento, madurez, amor, intercesión, concepción, consolidación, producción. Bueno, entre fecundación, gestación, nacimiento, vemos que debemos que tener amor. También tenemos que tener intercesión, oración por eso, concepción. Y es ganar, o sea, evangelizar. Una vez que está la persona evangelizada, está yendo a la iglesia, ¿no? Viene el crecimiento, viene el discipulado 1, 2, 3, y ahí viene la consolidación, ¿no? Consolidar a esa persona para que ya no esté como las olas del mar, dice la Biblia, ¿no? Creyendo, no creyendo, viniendo, no viniendo, será, no será, ¿no? Y ahí viene después de la conciliación, o sea, cuando estás
enseñándole la palabra de Dios, nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿né? Viene la madurez, ¿né? Pero todo esto, sin el Espíritu Santo, sin bautizo en el Espíritu Santo, no lo vamos a lograr. Sin un nuevo nacimiento, ¿né? Sin un nuevo nacimiento, el cual Jesús le estaba enseñando a Nicodemo, ¿né? La persona puede de repente venir, capacitarse, porque es un ratón de biblioteca, ¿no? Le gusta aprender, le gusta, ¿né? Bastantes cosas, porque él es así. Y entonces comienza a aprender muchas palabras, versículos y todo. Se sabe los cantitos, los coritos y todo lo demás. Tú hablas con él algo y se sabe todos los versículos. Pero no tiene el Espíritu Santo. No sabe cómo aplicarlo, no lo entiende, los misterios de Dios. Viene esas personas cuando viene un problema, una situación donde está involucrada tu fe, tu esperanza, dan un paso atrás, ¿né? Pero cuando el hombre espiritual es probado, wow, dice, wow, me cortan el brazo, me cortan la pierna, pero yo sigo acá, con carácter, ¿né? Digan lo que digan, hablen lo que hablen. Yo, si Dios no lo mandó, yo no me muevo. Si Dios no mandó, yo no lo hago. Si Dios no mandó, yo permanezco acá, ¿né? Personas adultas en carácter. No significa que uno vaya a ser adulto o deje de ser bebé espiritual si ya tienes 20 años en la fe, 30 años en el cristianismo, ¿no? Y nunca has sido bautizado con el Espíritu Santo. Y aún así hayas sido bautizado con el Espíritu Santo y seas una persona carnal, se puede decir, ¿no? O sea, se puede decir que es una persona religiosa, ¿no? Las personas religiosas, justamente estaba hablando la otra vez, el día lunes, las personas religiosas tienen un grave problema, que es el egoísmo, el egocentrismo, el ego, ¿no? O sea, el yo, solamente yo y ya. Ya, bueno, yo ya escuché el día sábado o el día domingo la prédica, ya para qué más. No, pero yo creo en Jesús y ya para qué más. No, pero yo, ¿no? Yo. Y es el gran ataque a la iglesia del Señor, ¿no? Si ellos no están haciendo, ¿por qué yo lo voy a hacer? ¿No? Miren, Jesús, léanlo, búsquenlo. Las dos veces, bueno, Jesús siempre iba al monte a orar, siempre se retiraba y comenzaba a orar, a clamar, ¿no? Pero la Biblia destaca que solamente en 2 ocasiones fue al monte de los olivos para ir a hacer guerra espiritual, porque se iba a enfrentar al mismo espíritu. La primera vez que va al Monte de los Olivos era porque al día siguiente se iba a enfrentar a gente religiosa, que viene y le dice, Jesús, hemos encontrado a esta mujer adúltera, ¿né? Adulterando. En la ley de Moisés dice que la tenemos que apedrear. ¿Tú qué dices? Bueno, que tira la primera piedra el que nunca haya pecado, ¿verdad? Entonces estaba enfrentándose a un espíritu de religión. La segunda vez se puso a orar en el Monte de los Olivos, de tal manera, que al día siguiente, bueno, no recuerdo, ese mismo día, iba a venir los religiosos para llevarlo a la crucifixión a Jesús, ¿no? ¿Por qué? Eso me da a entender a mí, ¿no? Que es muy poderoso, muy en el mal sentido, ¿no? Muy poderoso el espíritu de la religión, ¿no? Porque aun cuando se fue a Gadar a enfrentar a ese demonio de legión, antes de eso ni siquiera había orado como en el Monte de los Olivos. Y eso que se iba a enfrentar a 10.000 demonios ahí, ¿no? A una legión, ¿no? Él lo tomó como, sino que es más, lo que me da a entender es que es más poderoso este espíritu de religión que ataca a una persona, con su ego, con su yo, ¿no? Todo es para mí. Por eso siempre en el cristianismo, en el reino de Dios, los que crecen son los que crecen en el amor. Dice acá, escucha, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos delante a la perfección. Uno piensa perfección es equivalente a dejar de equivocarse, ¿no?
Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice, para con Dios uno es perfecto, amando a los que nos aman y amando a los que no nos aman, ¿no? Haciendo las cosas por amor a Dios, por amor al ser humano, ¿no? Ahí consiste el crecimiento, en el amor al prójimo, el amor hacia Dios, la gratitud a Dios, el carácter. Ese es el crecimiento real y verdadero, ¿no? El Espíritu de Dios es el amor de Dios que está dentro de nosotros. Mientras ese amor crece más, nosotros somos adultos, ¿no? Si ese amor todavía está pequeño, amamos a Dios, pero todavía no comprendemos bien el amar a la iglesia, ¿no? Que es el cuerpo de Cristo. ¿Se está entendiendo ahí? Sé que parece una trabalengua, pero yo sé que me están entendiendo en el nombre de Jesús, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta preguntona? No. Sí, continúo entonces. Ok. Hola, Lisette. Paz, hermana. Etapas de desarrollo. El crecimiento espiritual es similar al crecimiento físico. Así, observando el orden natural establecido por Dios en la creación, podemos comparar las etapas de desarrollo de una vida trazando el siguiente cuadro. Gestación, ¿né? Cuando está dentro del vientre. Nacimiento. Viene crecimiento. Fecundación. Fecundación, madurez. ¿né? ¿Por qué estamos fecundación acá? ¿né? Pero se entiende, ¿no? Se entiende que lo está asimilando al crecimiento físico, al crecimiento natural de un ser humano, ¿né? Espiritualmente hablando también sucede eso, ¿né? Y parece mentira, uno crece en el físico, en normalmente, cuando tienes situaciones en las que tienes que desenvolver tu carácter, desenvolver cómo vas a desenvolverte ante cuál problema, esta situación o cada situación que se te enfrente en la vida, ¿né? Ahí es donde comienza a venir tu madurez, ¿né? Cómo enfrentas cada situación, ¿né? Con carácter, ¿né? Ahí viene el crecimiento, ¿né? Cuando te haces responsable de tus actos, ¿né? Te haces responsable de tu llamado, se puede decir, en lo espiritual, ¿né? Ok, fecundación, amor, ahora entendí, amor por las almas. La fecundación es el medio de reproducción por el cual se comunica la vida. Es el proceso natural mediante el cual cada ser, según su especie, se reproduce. Toda vida, ya sea animal o vegetal, se multiplica por la fecundación. La semilla, tarde o temprano, germina. ¿né? Ahí vamos a comenzar a leer los versículos, pero cuando uno, no sé quiénes acá cultivan plantita, desde semilla lo han hecho. Yo creo que, amén. Yo creo que en el colegio nos han enseñado a todos ese frijolito, ¿no? Que tú lo pones en algodón, lo pones en agua y comienzas a brotar, ¿no? ¿né? Wow, nosotros lo ponemos ahí y no sabemos cómo es que crece, ¿no? O sea, sabemos que le ponemos agua, le ponemos pero el crecimiento lo da Dios. Lo da Dios, ¿no? Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento y cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace a todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es el mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. ¿Qué significa esto? Quien tiene pasión por las almas no se preocupa por los resultados. ¿Ok? Escucha bien esto, ¿eh? Quien tiene pasión por las almas, o sea, en pocas palabras, tiene amor por las almas, no se preocupa por resultado. Cuando tú le vas a compartir de Jesús, le vas a compartir para que venga a la iglesia, le vas a compartir, no estás viendo si te va
responder malamente, fríamente, de mala manera. No se preocupa por los resultados. Simplemente lanza la semilla con la confianza de que Dios la hará producir. ¿Se entendió? O sea, más allá de que me vaya a poner mala cara, que siempre me dice que no, bueno, entonces si no quiere ir a la iglesia, yo soy la iglesia. Yo voy a ir donde esa persona y le voy a hablar del evangelio. Le voy a hablar, si no puedo, no sé tantos versículos, entonces le hablo de mi testimonio. Mira, yo era así, yo creía así, y a mí nadie me podía sacar de la cabeza que era así, hasta que vino el Espíritu Santo y me convenció. Ahora ya no es lavada de cerebro de los pastores que dicen todo el mundo. Ahora ya no está, sino yo tengo convicción porque es el mismo Dios que entró en mí y me hizo ver que Él es real y verdadero y que me ha llenado de muchas cosas que me llenan mi corazón. Y mientras más busco de Él, más me lleno de mí mismo. ¿Eh? Cuando tú más te separas de Dios, viene la frustración, viene la melancolía, viene... ¿Sí o no? Nos pasa a todos, yo creo. Cuando más te acercas a Él, más te sientes seguro, más te sientes alegre, más te sientes con fe. Mientras más te alejas de Él, vienen a brotar esos deseos, esas pasiones de la carne. ¿Sí o no? Ok. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Ya? O sea, yo no veo este versículo como malo. Acá yo veo este versículo como que nos está haciendo socios con Dios. Socios. ¿Eh? Que Dios nos ha permitido a nosotros trabajar juntamente con Él para que nosotros vayamos y hablemos a las personas de Cristo. ¿Eh? Evangelicemos lo que estamos ahorita haciendo discipulado. ¿Eh? El que, el que Dios da el crecimiento. ¿Eh? Por el amor que uno siente. ¿Para qué queremos conocer más? ¿Para qué? Bueno, queremos conocer más a Dios. Queremos conocer también su iglesia, queremos conocer nuestro propósito, queremos conocer qué más hay, ¿eh? En Cristo Jesús. Decía, además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Marcos 4, 26, 27. Pero hay un detalle aquí. Él se dice, duerme y se levanta de noche y de día. ¿Eh? O sea, está pasando día tras día. Pero él no está quieto, sino que él está echando agua. Está regando la plantita. Si necesita sacarle la cusa, se le saca la cusa. ¿Eh? Pero el que le está dando el crecimiento en todo ese tiempo de cuidado es Dios. ¿Se está entendiendo? ¿Eh? En el ámbito espiritual, solamente el amor verdadero es la siembra de la palabra, puede transmitir la vida de Jesús. ¿Ne? ¿Por qué digo eso? Porque miren, los fariseos sabían mucha palabra, se sabían todo el Pentateuco. Los fariseos se veían hermosos, con su ropa, vestiditos bien bonitos. En ese tiempo, antes de Jesús, los niños querían ser como los fariseos. ¿Cuál es tu meta ser cuando seas grande? Ah, como un fariseo. ¿Ne? Porque se veía... Pero Dios va, o sea, Jesús va y los desenmascara. Ustedes hipócritas, porque eran simplemente porque ellos querían simplemente lucirse de todo el conocimiento que sabían. ¿Ne? Para que sean en altos rangos, sean vistos por las personas, que sepan, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, ¿cuál es el propósito, ¿no? Que nos lleva al crecimiento? Es el amor por Dios, el amor por las personas. ¿Ok? En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Juan 13, 35.
Es el Espíritu de Dios, dice la palabra, quien derrama este amor en nuestros corazones. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó a nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Ne? O sea, Dios quiere que seamos una nueva creación, de la cual nosotros estamos siendo una nueva creación. ¿Ne? Depende de cuánto nosotros nos acercamos más a Dios. Y se va manifestando quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. ¿Ne? Como le estaba diciendo del espíritu de la religión, ¿ne? Jesús fue y combatió a este espíritu, ¿ne? ¿Por qué? Porque este espíritu, miren, la carne, las obras de la carne siempre se está tratando de mí, solamente de mí. Yo quiero, es mío, ¿ne? Y una forma de ver, la forma más alta, más elevada de ver el egoísmo, el egocentrismo, es la religión. Es la religión, solamente pensar en uno mismo. Ese es un bebé espiritual. Ese es un bebé espiritual. ¿Ne? Wow. El amor es el principio de todas las cosas y debería ser la causa primaria de toda fecundación. Este amor debe desbordar las 4 paredes de la comunión para alcanzar al perdido allí donde está. Hay hermanos que se quejan de la falta de amor. Pero querámoslo o no, el amor ya existe en nosotros. Solo falta que decidamos usar lo que nos fue dado gratuitamente en Cristo. De la misma manera que un bebé debe ser deseado y generado en la esfera espiritual, es necesario que alguien engendre al nuevo convertido en cooperación con el Espíritu Santo, o sea, en sociedad, ¿no? En cooperación. Quien convence al hombre del pecado, justicia y juicio. Debemos pedir al Señor que nos conceda de tiempo en tiempo la renovación de este amor por aquellos que aún no han nacido en Cristo. Repito, de tiempo en tiempo, ¿no? De tiempo en tiempo, estar diciéndole al Señor, Señor, renueva este amor por aquellos que aún no han nacido de nuevo. ¿No? Y recordemos nosotros también siempre cómo éramos nosotros antes de Cristo en nuestras vidas, antes del Espíritu Santo en nuestros corazones. Cómo éramos insensatos, no creíamos, pero había gente a nuestro alrededor que nos motivaban, nos llevaban, éramos influenciados por esas personas y nos decían, no, ven, mira, no creo que sea así, nos hablaba bonito, nos llevaba, wow, ¿ne? Estábamos siempre recordando esas cosas para que nosotros también no hagamos igual, sino mejor que esas todavía, ¿ne? Gestación, intersección por las almas. Miren, no hay cosa más linda de demostración de amor para con Dios que el ver a Allison, por ejemplo, a Lisette, a Keiko, a Catherine en un culto de oración. Porque yo sé que en ese media hora, 1 hora, 10 minutos de oración, no solamente estás orando por tu mamá, tu papá, tu hermano, sino que también estás orando por otras personas, ¿né? Para que Dios le conozca a mi amiga de trabajo, a mi compañero, ¿né? Esa es una demostración de amor que Dios lo ve. O sea, yo de repente no voy a saber qué estás hablando, qué tú estás diciendo en esa oración, pero Dios lo está viendo. Dios está viendo. Y estás ahí donde tú comienzas a crecer poquito a poco, porque estás demostrando amor, 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 amor. Y Dios va a añadir un poquito más de amor, de amor, amor. A ver si le doy más amor, ¿cómo va a desempeñarse? Entonces tú te desempeñas bien. ¡Wow! Le voy a dar más amor, más crecimiento, más.
¿Entienden? Gestación es el periodo que antecede al nacimiento. Hay muchas personas que están fuera o incluso dentro de la iglesia que aún no han nacido de nuevo, simplemente porque no hubo quien les diera a luz. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, o sea, 10.000 maestros, 10.000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Lo que estamos estudiando ahora. El Evangelio es la gran comisión. El Evangelio es ir, predicarle a esa persona, estar ahí constante, orar por esa persona, ¿né? Regar, verla, ¿né? Hablarla, monitorearla, y estar orando, estar llevando una palabra, ¿né? Pablo contrasta la figura del preceptor, tutor o pedagogo, el que cuida al hijo ajeno, con la figura de un padre. El que engendró es quien debe cuidar. Un recién nacido en la fe puede tener muchos que lo acompañen, pero solo un padre para conducirlo al crecimiento. El líder de célula, pues solo quien engendra puede tener una preocupación genuina por aquel que fue engendrado. Y en lo natural sería, ¿no? Padre es el que cría, ¿no? Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. No sé si ustedes han visto ese video que mandó el pastor, creo la pastora, donde había una chica que estaba señalando dónde estaba encarcelado Pablo, Pedro, los otros apóstoles. Y estando en prisiones, dice las cartas de ellos, dice que engendraron, dice, a quien engendré en mis prisiones. ¿né? En esos lugares comenzaron a orar, interceder, comenzaron a clamar. ¿né? Ahora, gemidos indecibles, dice la Biblia, ¿no? O clamor. El clamor, una vez yo oraba. Estaba orando incesantemente. Y yo escuchaba unas hermanas que ellas ya, ¿cómo les puedo decir? Ellas clamaban. Hacían gemidos indecibles que se dice, ¿no? Que no, yo decía, Dios mío, ¿y eso cómo es esa forma de orar? No entiendo. Y entonces yo le decía, Señor, dame ese don, dame ese don, dame ese. Entonces Dios me dio y fue una cosa que cuando tú estás orando viene un momento de clamor, tú comienzas a hablar casi poco y comienzas a llorar y tus pensamientos comienzan a direccionarse por esas personas, ¿no? A clamar, a interceder por esas personas. Siempre estén buscando ese don, ¿no? Ese don del clamor, el clamor por las personas, ¿no? O esos gemidos indecibles, ¿no? Que hay veces uno está llorando, wow, estás orando, estás en tu mente solamente está pasando esas personas, tú estás pidiéndole en tu mente y no puedes ni hablar, ¿no? Es una manera también de oración, ¿eh? Yo le decía, yo veía a esas hermanas que oraban de una manera, wow, tremenda que Dios me permitió, ¿no? No lo hago siempre, hay veces el Espíritu me toma y comienzo a clamar por esas personas, ¿no? ¿Ok? Engendrando con dolores. No hay nacimiento sin dolores. Y un bebé no se da a luz a sí mismo. En un parto natural siempre hay cooperación de la madre en el esfuerzo intenso para dar a luz, ¿verdad? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él enseñoreará de ti. Está prácticamente hablando de nosotros, ¿no? Del que evangeliza, ¿no? Del que está embarazado, embarazada. ¿Y el marido quién es? Jesús, el Señor, ¿no? Y él se enseñoreará de nuestro Señor. Génesis 3:16, ¿no? Y en Apocalipsis 12:2 dice, y estando encinta,
clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Está hablando aquí en Apocalipsis, ¿né? A mí me gusta mucho el Apocalipsis. Está hablando de una mujer que estaba siendo perseguida por el dragón, ¿verdad? ¿De quién cree que se puede estar tratando esto? ¿Eh? De la iglesia, ¿verdad? Y dice la iglesia, dice la Biblia, que la creación toda quiere ver la manifestación de los hijos de Dios. La creación, las plantas, los animales, ¿eh? Todo lo que se llama creación, los ángeles también son creación, quieren ver la manifestación de los hijos de Dios, que somos nosotros, ¿eh? Y estando encinta, clamaba dolores de parto. Ok, entonces, ¿qué pasó? Algo leí por acá. Y estando encinta, perdón, entonces, ¿cuál es la aplicación de los dolores en el ámbito espiritual? ¿Cuál es? Veamos el ejemplo de Epafras, compañero del apóstol Pablo. ¿Eh? Dice, tu volumen está prendido, Johan. Ok. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en la Odisea, y los que están en Hierápolis. ¿Eh? Para que, mira, está diciendo para que estén firmes, perfectos, o sea, que emanen amor, ¿no? Y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Eh? Epafras posiblemente había fundado aquellas 3 iglesias y sentía su responsabilidad por ellas. Al visitar a Pablo en la prisión, trajo un informe acerca de la fe de los hermanos de Colosas. ¿Eh? En esas prisiones fue a buscarlo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Colosenses 1:4. Mientras estaba con Pablo, éste pudo notar su esfuerzo en oración. La expresión esforzándose grandemente o combatiendo siempre por vosotros proviene del griego agonizomai, de donde procede nuestra palabra agonizar, y describe su combate y esfuerzo continuo en oración. ¿Ne? Ahorita le decimos clamor, ¿ne? Pero en realidad uno está agonizando por esa alma que se convierta, que sea tocado por Dios. Semejante a los dolores de parto, por la madurez de los creyentes bajo su cuidado. ¿Eh? Ok. La santa preocupación o celo que demostraba en oración por ellos habla de la importancia de la intercesión. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. Hasta que, o sea, cuando nosotros venimos a Cristo, nacemos en Cristo, Cristo se está formando en nosotros. No es que ya, ¡pac!, automáticamente ya tenemos todos los dones, ya hacemos todas las maravillas de Dios, ya tenemos super fe. No, dice, ¿no? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿no? Solo quien ya ha engendrado y está cuidando almas puede comprender gran parte de los sentimientos de Pablo revelados en este versículo. El dolor intenso, o sea, el clamor y el sufrimiento en la intercesión eran para que Jesús naciera en el corazón de aquellos creyentes. Su deseo no era tener muchas conversiones, sino nuevos nacimientos. Cristo
formado en ellos, ¿né? O sea, no querían ver la iglesia llena, simplemente de personas que escucharan, sino nuevos convertidos, nuevos nacimientos en Cristo, ¿né? Nacimientos reales, ¿né? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Seguimos? Ok. No podemos confundir conversión con adhesión, ni religiosidad con regeneración. ¿Qué es adhesión, hermano? Muchos hoy se adhieren a la iglesia por diversos motivos y asumen comportamientos, escuchen, asumen comportamientos y hábitos cristianos, suponiendo que eso los hará renacidos. Sin embargo, ya hemos aprendido que estos no nacen de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nuevo nacimiento, ¿no? Todos los que hemos nacido aquí de nuevo entendemos esto. Una persona que no ha nacido de nuevo, tú le puedes hablar de esto de 1000 formas y no te va a entender. Va a pensar que yo nací de nuevo. Sí, yo nací de nuevo. Por los muchos, por el comportamiento que asumen, por los hábitos cristianos. Pero cuando viene, ¿cómo puedo explicar eso? Cuando al gato tú lo ves mansito, porque se está comportando como los otros gatos que están ahí, si tú le pisas la cola, el gato te va a arañar, ¿verdad? Así son estas personas que asumen comportamientos o hábitos, ¿no? Que cuando viene donde tienes que involucrar tu fe, tu amor por el prójimo, lo dudan bastante y viene su religiosidad, viene su yo, ¿no? Su yo muy fuerte, ¿no? Que retumba en su cabecita. Y también hay muchos nuevos nacidos que no se alimentan o no alimentan su espíritu para que crezca ese Cristo en él, ¿no? Y son cristianos carnales, ¿no? ¿Se está entendiendo, ¿no, chicos? ¿O no se está entendiendo? ¿Amén? Ok. Si tienen alguna pregunta, por favor, pregunten, por favor. 1, 2, 3, 4. Ok. Los cuales no son engendrados de sangre, perdón, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:13. Muchos se están perdiendo por falta de personas que decidan asumir el compromiso de engendrar hijos, o sea, de intercesores, de personas que digan, yo me voy a parar en la brecha y voy a interceder por mi hermano, por mi hermana, por mi primo, por mi prima, por mi tío, por mi abuelo, por esa persona que me dijeron que está enferma y está grávida, por esa persona que está débil en la fe. Yo también me voy a poner ahí a orar por esa persona. Mientras más seamos en oración, si la oración de un justo vale mucho, imagínense de muchos justos, ¿no? Orando por el mismo motivo. Sería la potencia esa oración, ¿no? Y vi que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. O sea, no vio una persona que esté clamando por otra, intercediendo por otra, ¿no? Recordemos que nosotros somos nacimiento de alguien que comenzó a interceder por nosotros, comenzó a orar por nosotros. De la misma forma, Dios quiere que nosotros también seamos gratos, seamos agradecidos también. De la misma forma, Dios se complace más en que hagamos su voluntad, y su voluntad es la gran comisión. Es el Evangelio, el ser perfectos delante de Dios, amarlos los unos a los otros. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra,
para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Ne? Entonces uno diría, pero Señor, no lo destruyas pues si no quieres destruirlo. Pero no es así. O sea, Dios ha puesto límites, como siempre les digo, ha puesto leyes espirituales y Dios no puede ir en contra de sus leyes, porque Él es justo. ¿Ne? ¿Me entienden? Él es justo. ¿Ne? Él es amor y es justo. Él ha puesto leyes y en esas leyes está en que para que las personas sean salvas es necesario que alguien le vaya y les predique. Es alguien que vaya y interceda. Es alguien que vaya y diga, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Ne? Que hiciese vallado, que pusiese en la brecha, que se ponga en la brecha delante de él. ¿Ne? ¿Ok? Ezequiel 22:30. El hombre sin Jesús está en tinieblas y necesita venir a la luz. Sin embargo, el diablo usará todos los medios para mantenerlos cautivos. ¿Ne? El diablo no quiere soltar a las personas. No quiere soltarlas. No quiere que sean salvas. Porque sabe que cuando una persona sea salva, como Johan, Keiko, Lisette, Allison, Catherine, como Jonathan, sea salva, esa una sola persona va a traer a otra persona, ¿ne? A ser salvo, ¿ne? O sus generaciones van a ser salvas, van a tener promesa de Dios, ¿ne? Y el diablo no quiere eso, ¿ne? Recuerdo ahorita muy rápidamente que un pastor se había puesto a orar, a ayunar, a clamar y oraba y se va a hacer una campaña y se va a una cuadra, a un lugar y comienza a evangelizar, a clamar y comienza a predicar por los enfermos. Y dice que comienza, ¿no? Él con mucho amor por las personas y dice que la única persona se acerca a la tarima fue un joven nada más, un solo joven, ¿né? Para aceptar al Señor Jesús. Y dice que no se había acercado nadie más, nadie más. Y entonces él estaba muy frustrado y comenzó a quejarse delante del Señor en la noche. Y le decía, Señor, ¿cómo es posible? Yo estaba con mucho amor, estaba orando, estaba ayunando, estaba clamando y solamente un joven nada más te aceptó como Señor y Salvador. ¿Por qué, Señor? Y comenzó, ¿no? A criticar, a juzgar. Por eso no es bueno juzgar, ¿ok? No es bueno criticar, no es bueno quejarse, ¿no? Y ese joven de quien estaba hablando él era Billy Graham. No sé si lo conocerán a Billy Graham. Espero que sí. Billy Graham es uno de los generales del cristianismo, ¿no? Él ha llevado a miles y miles y miles, a millones se podría decir por todo el mundo, a los pies de Cristo, ¿no? Y él decía que solamente una persona, pero Dios le estaba regalando un evangelista de evangelistas, un general, ¿no? Y luego él después se dio cuenta de lo que había pasado. O sea, una sola persona puede hacer grandes cosas en Dios, ¿no? Solamente que se pare en la brecha. ¿Ok? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Eh? Segunda de Corintios 4:3-4. Engendrando con gemidos. Alguien debe traerlos a la luz, engendrándolos por medio de la intercesión. ¿Cómo se engendran? ¿Cómo se engendran entonces? Por medio de la intercesión. ¿Ok? El Espíritu Santo clamará a través de nosotros con gemidos que no pueden expresarse con lenguaje humano. ¿Ok? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Eh? Romanos 8:26. Podemos contar la ayuda de nuestro Consolador.
en la oración por los no salvos. Intercedamos por las almas. Oremos también por una nueva generación de creyentes multiplicadores, ¿né? No creyentes que calientan banco, no. Creyentes multiplicadores, o sea, que sean esa palabra tan común hoy en día, que se dice influencer, ¿no? Influencers. Ser influencias a las otras personas, influencias para que conozcan a Cristo, para que conozcan el Evangelio, ¿eh? Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. Él es el autor de la salvación de ellos, y nosotros somos los que seguimos a ese autor, ¿eh? Si ese autor ha sido perfeccionado en las aflicciones, ¿cuánto más nosotros no? ¿Se está entendiendo, chicos? ¿Eh? El cristianismo es para valientes. O sea, lo que estoy tratando de decir, que ustedes son valientes. Dios los ha llamado a ustedes porque son valientes. Ahora, ustedes tienen que posicionarse de eso, ¿eh? Yo, sinceramente, yo me he subido a la montaña rusa. Me he tirado del taqui, de lugares muy altos en los ríos. Pero sinceramente, antes de hacer esas cosas, tengo mucho miedo, mucho miedo. Pero tengo más miedo de que me frene el miedo. Me frene esas cosas, esos sentimientos, ¿eh? El no, son como cosas proféticas que yo hago para conmigo mismo, ¿no? Entonces yo no quiero que me frene cosas. Entonces yo lucho con ese miedo, con ese temor, ¿no? Y entonces por eso, por ese, no es que uno no tenga miedo, ¿no? El hacer esas cosas. Tienes que tener miedo, tienes que tener temor a Dios, ¿no? De hacerlo conforme a tu voluntad y no conforme a la de Dios, conforme a la dirección que Él nos esté dando, ¿no? Nunca lo hagamos por orgullo, por vanagloria, por soberbia. Solamente lo hagamos con humildad y por amor a Dios, por amor a las personas, ¿no? Porque Dios nos tiene preparado a todos un lugar que no es para otra persona, solamente es para ti y solamente para ti, ¿no? Que va a llegar a su mismo momento. El problema es cuando las personas están buscando talismán, está buscando reflectores, está buscando publicidad, está buscando ser conocido, ¿no? Eso lo ve Dios, ¿no? ¿No? Amén. No estemos buscando eso, estemos buscando nada más hacer la voluntad de Dios en amor, en perfección. ¿Dónde me quedé? Ok, intercedamos por las almas. Podemos contar con la ayuda de nuestro Consolador. Intercedamos por las almas. Oremos también por una nueva generación de creyentes multiplicadores. No hay necesidad de un programa de control de natalidad, pues el dueño de la casa es generoso y desea llevar muchos hijos a la gloria, ¿né? Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase en aflicciones al autor de la salvación de ellos, ¿né? Nacimiento, concepción de almas. La intercesión sincera generó hijos. Una vez concebidos, la tarea de quien los engendró no termina, pues el recién nacido necesitará cuidados especiales que los llevará al crecimiento. Recordemos que un bebé es un ser totalmente dependiente de otros, ¿né? Ahí, vamos a ver acá. ¿Qué es un bebé espiritual? Es el niño en Cristo, sin entendimiento de la palabra. Repito,
es el niño en Cristo sin entendimiento de la palabra. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. No es que sean carnales. Está diciendo, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 1 Corintios 3:1. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Ahí está hablando los niños, ¿cómo piensan? Ponte a pensar, ¿cómo piensan los niños? Sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es aquel que no está experimentado en la palabra de justicia. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Hebreos 5:13. Es aquel que aún está conociendo la benignidad de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me lo puede explicar? En pocas palabras. Está en la página 120. Es aquel que aún está conociendo la benignidad de Dios. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. 1 Pedro 2:3. Benignidad. Bueno, lo contrario a benignidad, ¿qué podría ser? Benignidad. Yo puedo decir el significado. Onegai shimasu. La benignidad es un atributo de Dios que refleja su compasión, ternura y paciencia. Amén. Gracias, Alison. Miren, muchas personas, cuando converso con ellas, siempre dicen lo que más resalta ahorita, lo que más recuerdo ahorita. Dicen, yo me sanaré si Dios lo permite, si Dios quiere. Yo me pregunto, ¿ustedes creen realmente que Dios no quiere que sean sanos, que sean prósperos, que tengan una vida feliz? Si en la Biblia dice que Dios ha muerto por nuestros pecados, ha muerto por nuestra paz, ha muerto por nuestra salud, por nuestra prosperidad. Y entonces ahora, ¿por qué, siendo nuestro Padre que nos quiere ver bien, por qué las personas dicen eso? Porque no tienen este conocimiento. Dice, es aquel que aún está conociendo la benignidad de Dios, que es un bebé espiritual y todavía piensa que las cosas que le están pasando malas, las ha puesto Dios. Mas no es así. Dios quiere nuestro bien. Dios no es aquel papá o aquella mamá que tú estás jugando afuera, estás corriendo y de repente te caes, te haces una herida en la rodilla, llegas a tu casa y vas y le dices, mamá llorando, le dices, mamá, papá, mira, me he hecho esto en la rodilla, venga para acá, y te mete tu zurra, ¿no? Tu golpe, tu palo, tu manguera, ¿no? Ese no es Dios, no es aquella mamá, aquella papá. Dios es aquel que se ha lastimado, regresa y le dice, papá, mira lo que me ha pasado. Ven, hijo, te voy a curar. Ven, te voy a fortalecer. Ven, te voy a restaurar. Ven. Es aquel que ha conocido la benignidad de Dios. ¿Ok? ¿Se está entendiendo? En pocas palabras, escoged las bendiciones y rechazar las maldiciones. Hay tantas cosas para decir, hermanos. Acá puedo sacar un mensaje de 1 hora. Pero espero que me hayan entendido. Como no puedo ver sus rostros, no puedo saber si los he entendido, lo han entendido o no lo he entendido. Ahí está, una. Ok. ¿Dónde está Lisette? Ok. Entonces, el lenguaje del nuevo convertido todavía no es el de la fe. Y sus sentimientos pueden engañarlo. Cuando yo era niño, hablaba como niño,
pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Está hablando, mira, de hablar, de pensar y también de otra cosa que es muy, muy malo, es juzgaba como niño. Comienzas a juzgar a las personas, comienzas a juzgar a otros hijos de Dios, comienzas a juzgar. Es lo que Dios le desagrada, que estemos juzgando a otras personas, ¿né? No estemos juzgando a los otros hermanos, porque llega tarde, porque no hace así, porque no ayuda, porque, ¿né? ¿Ok? Dios verá con él. Más bien, si ves algo extraño, algo que no te agrada, comienza a orar por esa persona, comienza a clamar por esa persona, ¿né? Y Dios te va a mostrar cosas tan hermosas de la intercesión que tú estás haciendo por esa persona, ¿né? Te va a decir, wow, a mí me llenaba mucha alegría porque intercedía por personas sin que ellas supiesen, solamente caía a mis oídos los problemas que pasaban ellas, comenzaban a interceder, y de repente venían noticias, oye, mira, fue bendecido tal persona, wow, y yo me llenaba de alegría, ¿né? Porque Dios me hacía sentir, el Espíritu Santo me hacía sentir, y escuchaba que decía, tú has sido parte de esa victoria, tú has sido parte de esa bendición, ¿né? Ok, ¿dónde me quedé? Sí, cuando era niño, ¿no? Ok, hablaba como un niño, pensaba como un niño, ajustaba como un niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ok, hay que tener mucho cuidado, siempre voy a repetir esto. La transición de niño a hombre, ¿no? Donde viene la adolescencia, donde viene, ¿no? Donde viene la edad de Mirsen, se puede decir. Donde están las hormonas ahí, ¿no? No eres ni adulto, no eres ni niño, y estás en ello, ¿no? En esos momentos donde Dios te ha llamado, te está usando de gran manera, y tú estás yendo, estás haciendo, ¿no? Y ya te crees ya independiente, ya que tú ya todo lo sabes. Ahí viene el gran problema, ¿no? No debe ser así. No debe ser así, ¿no? Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud, bajo los rudimientos del mundo. Gálatas 4:3. Crecimiento. Bueno, creo que nos vamos a quedar aquí, ¿no? Yo he tratado de ir lo más rápido que he podido. Se ha notado, ¿verdad? Gisela, dime algo, Lisette. Lisette, dime algo. Muy bien, me dijiste algo. Ok, poniéndote a ti como punto de partida, hermana. ¿Dónde está la tarea que me tenías que mandar? ¿Cómo que cuál tarea? Esta tarea, la de la página 111, la de 110, la de 109. Y nadie me ha mandado. Ok, ok. Y hay una tarea también en este de acá, bebés espirituales, que está al final, mientras los que estemos haciéndolo, van desarrollándolo. Están en la página 133, 132, 134 y 135. ¿Ne? Nadie me ha mandado. Me van a mandar desarrollado, ¿sí? Le toman foto o si quieren lo pueden escribir ahí en el mensaje, ¿ne? No sé, Keiko, ¿me estás escuchando? Mueve aunque sea una ceja, hermana, no te veo. Ah, ya, ok. Ok, chicos. ¿Sí? Entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Crecimiento, consolidación de las almas. Si tienen alguna pregunta, ya pregunten por favor, ¿sí?
Ok, vamos entonces a terminar. La última vez oró Catherine, esta vez, y antes de eso creo que oró Johan. Dice Keiko. Keiko, ¿puedes orar, por favor? Keiko, no te escuchamos, Keiko. ¿Puedes repetirlo, por favor? Keiko. ¿Qué dijiste? No se escucha nada. Nada. ¿No se escucha? Ah, está mal tu celular. ¿No se puede escuchar? Ah, ya, por esta vez entonces lo va a hacer Lisette. ¡Yeah! Lisette, ¿puedes orar, por favor? Y hermanos, gracias Señor Jesús por esta clase, Señor Jesús. Haznos que todo lo que podamos escuchar, podamos poner en práctica, podamos ponerlo como una semillita en nuestro corazón para que vaya floreciendo también hacia las demás personas. Cuídanos, protégenos de todo mal, cuida a todos nuestros hijos, a las personas que no pudieron entrar a la clase, a los que están trabajando. Llénanos de salud, Señor Jesús, para poder continuar, renueva nuestras fuerzas y poder continuar en este camino difícil y arduo, pero contigo todo es posible, Jesús. Muchas gracias. Cuida a nuestro presbítero Zenuid. Provee su casa, que nunca le falte nada, Señor Jesús. Renueva sus fuerzas. Sí, Señor amado. Bendícelo, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Te doy gracias, Padre amado, que seas tú trayendo este crecimiento sobre tus hijos, Padre Santo. Venga tu revelación, Señor, de tus palabras, Padre. Del el entendimiento, Señor amado, de lo que tú quieres que ellos entiendan para este tiempo, Padre amado. Seas tú, Señor amado, haciéndolos crecer cada vez más, papá. Imparte en ellos, Señor amado, aquellos que ellos necesitan para desenvolverse en su llamado, Padre. Señor, y yo te pido que los llenes de tu amor, de tu alegría, de tu paz, Señor amado, que ellos puedan estar creciendo, Señor, con carácter, Dios, con carácter, con honra, con amor, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, que ellos no retrocedan en tiempo de dificultades, que ellos no retrocedan en tiempo de desierto, Señor, si no sepan enfrentar cada situación que se les pase, Señor. Que aunque sea difícil, Padre Santo, este camino, Padre, todo lo podemos en ti que nos fortalece, Señor. Que en todo momento estés tú fortaleciendo nuestras vidas, Padre Santo. Fortaleciéndolos de todo ataque, Dios Santo. Yo te doy gracias, Padre Santo, y dale experiencias personales a tus hijos, Padre. Dale esa experiencia, Señor, de poder llevar a una persona a tus pies, Señor, a Cristo, Padre amado. Dale esa experiencia, aún siendo nuestros hijos, aún siendo nuestro familiar cercano, Padre amado. Esa experiencia, esa alegría de llevar, Señor, una persona a ti, Padre. Y yo te doy gracias, Dios Santo. Gracias, Dios Santo, por esta clase de discípulos sobrenaturales. Yo declaro que son sobrenaturales, Señor, una nueva creación, papá. En el nombre de Jesús para este tiempo, que nada los frenará, Señor, serán imparables en ti, papá. En el nombre de Jesús, Dios. Lo declaro en el nombre de Jesús, papá. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor.